Bendiciones, amados hermanos, qué alegría es poder vernos nuevamente a través de este medio, a través de esta plataforma donde podemos, ¿verdad?, compartir algunas reflexiones, algunos principios de la palabra del Señor. Y quisiera, ¿verdad?, compartirte una enseñanza que tiene como título Caminos que nos definen. Durante algunos minutos vamos a ir viendo algunos versículos que la idea es que puedan traer luz, claridad acerca de tu camino y acerca, ¿verdad?, de tu vida, acerca del Señor. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Sin duda, nosotros estamos transitando por algunas veredas donde muchas veces nos encontramos avanzando, tomando decisiones, reflexionando en nuestra senda de lo que estamos haciendo bien, de lo que no estamos haciendo bien. Y si tú tampoco no lo has hecho así, te recomiendo que lo hagas. Es bueno tomar una pausa y decir, ¿cómo está mi camino? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy haciendo las cosas mal? ¿Puedo mejorar? ¿Puedo de alguna manera avanzar con la ayuda del Señor para que este camino sea perfeccionado? ¿Estoy llevando por un buen camino a mi familia? ¿Estoy llevando por un buen camino a mis hijos? ¿Estoy llevando por un buen camino mi desarrollo, verdad, profesional, empresarial? Estoy llevando por un buen camino mi camino, verdad, social, mi relación interpersonal. Es interesante. Hay caminos que, dice la Biblia, que al hombre le parecen derechos, pero su fin pueden ser caminos de muerte. Hay caminos que a mí me parece que están siendo excelentes, pero la palabra del Señor dice que pueden terminar en muerte, pueden terminar en algo trágico, en algo complicado. Proverbios 4, versículo 26 dice, fíjate en el sendero de tus pies, y todos tus caminos serán establecidos. Fíjate en el sendero de tus pies. Una de las cosas que la palabra del Señor dice que el Señor aborrece son los pies que se apresuran al mal. ¿Con cuánta velocidad tú te lanzas, verdad, a hacer cosas que de pronto no edifican? ¿Con cuánta velocidad tú de alguna manera tomas los proyectos sin consultar al Señor? Con tanta verdad, con qué tanta importancia le das a los asuntos que no tienen verdaderamente valor. Y estás dejando que tus pies, ¿verdad?, se vayan por senderos que, sin lugar a dudas, no están agradando al Señor. Caminos, ¿verdad?, de egoísmo, caminos de soberbia, caminos de engaño de las riquezas, de rebelión, caminos de murmuración, caminos detractores, caminos que de alguna manera van a terminar destruyendo tu vida y destruyendo tu camino y destruyendo tu familia. Considera, fíjate en el sendero de tus pies, logra examinar hacia dónde te diriges, logra examinar qué es lo que estás haciendo, logra examinar qué es lo que puedes mejorar, logra examinar si eres, ¿verdad?, un hombre que ha cometido errores, logra examinar cuando tú tienes un error, logra examinar bien tu camino, examina el sendero de tus pies, examina tus caminos para que puedan ser de alguna manera establecidos. Proverbios 5, versículo 21 dice, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. La Biblia dice en el libro, ¿verdad?, de Eclesiastés, en el capítulo, ¿verdad?, finales del capítulo 11, dice, alégrate joven, ¿verdad?, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en la vista de tus ojos y en los caminos de tu corazón, pero recuerda que sobre todas estas cosas el Señor te va a juzgar. Qué importante es reconocer que nuestros caminos, tus caminos, mis caminos, están delante de los ojos del Señor y que Él observa nuestros senderos. Si alguien piensa que puede vivir una vida sin que alguna vez tenga que dar cuenta al Creador, al eterno Señor, a nuestro Padre Celestial, y piensa que usted pueda vivir una vida sin darle cuenta a nadie, usted está cometiendo un error. El Señor nos dice que debemos de darle cuenta en aquel día de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno, sea malo. De tal manera que los ojos del Señor están examinando, están evaluando, están mirando, están considerando tus senderos. Por eso es muy importante entender qué camino nosotros estamos siguiendo, qué camino estamos, ¿verdad?, transitando. Fíjense que hay un camino que debiéramos, ¿verdad?, meditar, camino de establecimiento. Génesis capítulo 36, versículo 16 al verso 17 dice, aquel mismo día regresó Esaú por un camino a Seir, y Jacob siguió hasta Sucot,
y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso el lugar se le puso el nombre de Sucot. Pero fíjese que es interesante mirar este camino de establecimiento. Si podíamos nosotros sacar ciertas enseñanzas, podíamos nosotros ver que durante el peregrinaje del pueblo de Israel, ellos pasaron por distintos lugares. Cada uno de los lugares que ellos transitaron, cada uno de los lugares que ellos pasaron, tenían distintos nombres. El primer lugar donde ellos habitaron se llamaba Sucot, pero Sucot significa cobertura. Sucot significa, ¿verdad?, techo, cobertizo, algo que te cubre, algo que te protege. De tal manera que cuando nosotros vemos acá, aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir y edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso el lugar se le llamó cobertura, por eso el lugar se le llamó de alguna manera cobertizo. Por eso que ese lugar era tan importante para habitar. Cuando yo voy en mi camino, cuando yo voy en mi sendero, cuando yo voy transitando, ¿verdad?, en la vida cotidiana, qué importante es ser un hombre, qué importante es ser una mujer que está bajo autoridad, que está bajo cobertura. Eso me va a permitir examinar, evaluar, meditar en mis caminos. Si yo no permito que nadie me cubre, que nadie mire mi camino, que nadie me examine, que nadie me diga estás haciendo lo bueno, estás haciendo lo malo, te equivocaste, esto puede mejorar, este camino por el cual tú estás transitando no es el mejor. Es importante poder meditar en ese tipo de senda, en ese tipo de proyección en mi vida que me permita mejorar. La palabra Sucot, como les decía, significa tienda, significa cabaña, cobertura, tabernáculo. Es importante entender que nosotros necesitamos habitar de alguna manera en Sucot para poder cambiar el escenario en el cual estamos viviendo. Mire qué interesante, aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Regresó Esaú por su camino a Seir, pero la palabra Seir significa cabra, significa demonio, significa tempestad, significa algo tempestuoso. Regresó por el camino de opresión, regresó por un camino donde había influencia, regresó por un camino donde había de alguna manera potestades de las tinieblas, algo tempestuoso. Y en ese lugar era donde él necesitaba claramente tener cobertura. Tener cobertura en tu camino es importante. Tener cobertura en tu camino es de vital importancia. Génesis 25, verso 27 dice, los niños crecieron, hablando de Jacob y hablando de Esaú. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas, que habitaba en cobertura. Cuando tú examinas esta declaración de la palabra, uno va, hermanos amados, donde la naturaleza de alguna manera lo guía, lo empuja. Por eso que Esaú de alguna manera era un hombre de campo, pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento que el campo es el mundo. Pero cuando habla de Jacob dice que era un hombre que habitaba en tiendas, que habitaba bajo cobertura, que habitaba en Sucot. Qué importante ver la diferencia entre Esaú, un hombre que estaba de alguna manera satisfaciendo sus necesidades en el momento, satisfaciendo su hambre carnal, pues la Biblia dice que él cambió su primogenitura por un plato de lentejas, por un alimento que satisfacía solamente el momento, el presente. Sin embargo, Jacob era un hombre de casa, y la Biblia dice que el esclavo no permanece en casa, sino que el hijo permanece en casa. Y la verdad es que Jacob era un hijo amado también dentro de la casa, pero la Biblia nos dice que era un hombre de tienda, que habitaba bajo cobertura. Entonces un camino el que tú debes examinar es el camino que tú debes evaluar. ¿Eres un hombre que está bajo cobertura? ¿Eres un hombre que está bajo cobertura? ¿Eres una mujer que está bajo autoridad? Donde tú te congregas, en el lugar donde tú te desempeñas, ¿respetas la autoridad que se tiene sobre ti o eres como una estrella errante? No te gusta que te corrijan, no te gusta que te enseñen, no te gusta que te disipulen, no te gusta que te digan algo que tú no quieres oír. Tú tienes un problema. Tú estás habitando en el camino de Seir, camino tempestuoso, camino de cabras, camino de manifestaciones demoníacas. Pero si tú, ¿verdad?, quieres habitar en Sucot, eso será una bendición sobre tu vida y será una bendición sobre tu corazón. Es importante meditar en ese principio, camino que debemos nosotros establecer. Mire qué interesante es ver camino de alimento. ¿Qué camino de alimento podríamos nosotros meditar? Primera de Reyes 18, versículo 42 nos dice, Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo
y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Vemos un camino que es definido por el alimento. Lo que yo como determina lo que yo voy a ver. Por ejemplo, Adán comió y dice la Biblia que los ojos de ambos fueron abiertos. Los de que iban camino de Esaú participaron del pan, participaron del vino, y dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos. Cuando yo como algo, lo que yo como determina lo que voy a ver. Aquí el camino fue definido por lo que ellos querían comer, la doctrina, el alimento. Aquí dice que Acab subió a comer y a beber una comida y una bebida que no era del reino, ¿verdad? Espiritualmente te estoy hablando. Pero la Biblia dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo. ¿Y cuál era su alimento? Se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas para buscar el rostro del Señor. Qué hermoso camino definido. El camino de Acab estaba definido por lo terrenal. El camino de Elías estaba definido por lo espiritual. Cuando muchos se dirijan solamente a satisfacer sus momentos terrenales, que tus caminos, que tus pies se dirijan hacia el monte para poder buscar más del Señor y para poder, ¿verdad?, humillarte en su presencia. Otro camino que podíamos nosotros meditar es un camino de propósito. Génesis 13, versículo 12 dice: Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. La Biblia nos dice que hubo un altercado entre los pastores de Abraham y entre los pastores de Lot, y que de alguna manera Abraham le dice: no hay altercado entre nosotros porque somos familia. La tierra está frente a tus ojos, escoge. Y aquí el camino fue definido por el propósito. Caminos que te definen. Abraham dijo a Lot: escoge. Y Lot, dice la Biblia, que Lot alzó su mirada y que él miró la región del Jordán como de riego. Y él dijo, vio esa mirada y la vio de manera terrenal y dijo: para allá me voy a ir. Porque quizás vio terrenalmente productividad, quizás vio terrenalmente provisión, quizás vio negocios, quizás vio oportunidades, una visión terrenal. Pero fíjese algo, la Biblia dice que esa decisión le llevó a poner sus tiendas poco a poco hasta que vivió en Sodoma. En cambio, luego que se abrió Lot del camino de Abraham, Dios le definió el camino a Abraham. Le dice: ahora Abraham, alza tu mirada. Qué importante es cuando Dios pone tu mirada, enfoca tu mirada, y cuando tú enfocas tu mirada, porque el camino va a ser definido por el propósito. Abraham sabía que tenía un propósito: hacer la voluntad de Dios, ir a donde Dios le había mandado, pues Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, diciéndole: anda a la tierra donde yo te diré. Pero también vemos que Lot escogió una senda terrenal que claramente lo iba a definir. Un camino, hermanos amados, terrenal. Un camino que es importante, que nosotros debemos meditar, es el camino, hermanos amados, del reconocimiento. Qué importante es reconocer. Hechos capítulo 15, verso 39 al 41. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos por la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Un camino de reconocimiento es cuando se ponen ciertos desacuerdos. Fíjese algo, usted lo debe de recordar. La Biblia dice en el libro de Hechos, en el capítulo 13, que había gente que estaba orando, buscando al Señor, ayunando, y que el Espíritu dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Bernabé apóstol, Pablo apóstol, apóstoles del Espíritu Santo. Recuerde que hay apóstoles del Padre, Cristo, hay apóstoles del Cordero, los 12, y hay apóstoles del Espíritu Santo, que comienza desde Pablo en adelante. Pablo, Bernabé, Timoteo, Junias, Andrónico, Epafrodito, Timoteo, apóstoles del Espíritu Santo y los apóstoles de este tiempo. Entonces nosotros podemos ver acá que vemos la figura que no hubo reconocimiento, hubo altercado. Y fíjese algo, qué importante es que el camino del reconocimiento nos va a definir. Cuando yo reconozco también las gracias, cuando yo reconozco la autoridad, cuando yo reconozco al hombre que está de Dios, que está por cabeza, cuando yo reconozco las gracias ministeriales que Dios pone en el otro, y de alguna manera ese camino es definido. Aquí el camino fue definido por la falta de reconocimiento. Hubo un desacuerdo, hubo una opinión, hubo una conversación que no llegaron a fin, y de alguna manera se abrieron un camino. Usted puede decir que estaba dentro del propósito de Dios, claro, porque Dios conoce todas las cosas, pero sin lugar a duda
Cuando alguien se aparta, cuando alguien se separa, es porque su propio deleite busca. No le puede echar la culpa a la gente, no le puede echar la culpa a las desavenencias. En el reino hay muchas veces que van a haber diferencias de opinión, conversaciones que van a de alguna manera ser distintos puntos de pensamiento. Usted ponga a un grupo de médicos y ponga el punto de vista ante una misma enfermedad, muchos de ellos van a tener distintas opiniones. Usted cuando va a un estadio, cuando va a un concierto, usted está en medio de la cancha, y cuando está en medio de la cancha, usted puede estar jugando a la pelota y va a haber un foco que está enfocando de la derecha, otro de la izquierda, otro del norte, otro del sur, y cada una de esas tomas va a enfocar de una manera diferente. Cuando usted va a la Escritura, va a los libros, ¿verdad?, sinópticos, a Mateo, a Marcos, a Lucas, ellos tienen distintas tomas de un mismo evento, Jesús. Y cuando yo entiendo esto, yo digo que el camino del reconocimiento nos define, porque si yo no logro reconocer que Pablo tenía aquí razón o que Bernabé tenía razón, siempre nos vamos a estar abriendo. Y Proverbios 18, versículo 1 dice que el que se aparta su propio deseo busca, su propio camino quiere. Que no te pillen, ¿verdad?, con falta de reconocimiento, que no te define ese camino, que digan, no, el hermano siempre anda con su idea, quiere hacer lo que él quiere seguir sus propios caminos, alguien le dice un consejo, no le parece, él quiere seguir y no escucha consejos, no escucha opiniones. Y peor sería que no escuchara la voz de su pastor, que le está orientando, que le está aconsejando y que le está guiando. Es importante definir ese camino para poder, ¿verdad?, meditar y para poder valorar ese camino que es tremendamente importante. Termino, ¿verdad?, con esta reflexión, camino de seducción. Génesis 38, versículo 16, y se desvió hacia ella, junto al camino, y le dijo, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera, y ella dijo, ¿qué me darás por estar conmigo? Esta es la experiencia que tuvo que vivir, hermano amado, Judá, cuando él, ¿verdad?, se desvió por el camino, y en el camino, ¿verdad?, que estaba junto, dice la Biblia que Judá iba transitando por un camino y se fue caminando, avanzando, transitando, y en ese tránsito, ¿verdad?, de meditación, él se dio cuenta que había una mujer que tenía atavíos de ramera que estaba al lado del camino. Y cuando estaba al lado del camino, él se involucró con esta mujer y él perdió, ¿verdad?, su bordón, perdió su báculo, perdió su anillo, perdió cosas. Entonces, el camino que él tomó lo definió. La serpiente muerde a los que están junto al camino, no muerde a los que están bien enfocados en su camino. Guarda tu caminar, guarda tu senda, guarda tu sendero. No te desvíes a la derecha, no te desvíes a la izquierda. Medita en la obra de tus manos. Medita hacia dónde se están dirigiendo tus pies. Medita, ¿tus pies se están dirigiendo a la casa del Señor? ¿O se están dirigiendo a cualquier otro lugar, pero no se están dirigiendo a hacer la voluntad del Señor? Te invito a que puedas reflexionar en estos minutos que pudimos compartir esta breve reflexión de la palabra del Señor, y que tú puedas meditar en qué caminos te están definiendo, qué caminos tú estás transitando, qué caminos te están guiando hacia el propósito o de frentón, hacia desviarte del camino del Señor. Queremos invitarte a que puedas participar de nuestras reuniones. Recuerda, miércoles 20 horas, domingos 10:30 de la mañana, en calle Estados Unidos 8646, aquí muy cerca, en la comuna de la Florida, muy cerca del paradero, ¿verdad?, 18 de Cuyamaquén hacia la cordillera, aquí a pasos del metro Rojas Magallanes. Visita también nuestra página web www.tuenlacefamiliar.cl, visita nuestro canal en YouTube, visita, ¿verdad?, las redes sociales de la iglesia. Vas a encontrar estudios, vas a encontrar palabras, vas a encontrar tiempos de consejo, alabanzas, testimonios que van a ir subiendo, ¿verdad?, mucha edificación en tu vida y mucha fe. Así que te bendigo, te saluda el pastor Ronald Durán en estos principios de reflexión para tu vida. Muchas bendiciones.